nuestro público que continúe con nosotros aquí en vivo, en línea. Estamos en una mesa de expertos muy importante para el desarrollo del Foro Iberoamericano de Desarrollo Organizacional 2020, DO para el mundo que viene. Y está con nosotros Andrea Bertone de la Argentina, Manuel Egea de España y Mariela Dunn de Panamá. Y quisiera iniciar esta charla haciéndole una primera pregunta a Andrea Bertone y pidiéndole después a nuestros otros participantes que también la contesten para poder compartir estos conceptos tan importantes con nuestro público que nos atiende en esta sesión, en esta mesa DO para el mundo que viene. Comenzamos entonces con Andrea. Andrea, ¿cuáles han sido, en tu opinión, los cambios más visibles en la configuración organizacional en los últimos tiempos? A ver, bueno, gracias Daniel. Antes que nada, claro, yo estoy en Argentina, como bien dijiste, y en Buenos Aires, en la capital, pero bueno, sí trabajo en muchas provincias, ¿no? A través de diferentes clientes. Respecto a esto que me preguntas de los cambios, a ver, yo veo 4 ejes muy fuertes que se presentan y que están atravesando el management hoy, digamos. Uno tiene que ver con la digitalización, otro con el agilismo, la agilidad en los modelos de trabajo, un tercero con pensar en modo de experiencias, y el último con un cambio muy, muy fuerte en el mindset de las personas, de todos nosotros. Entonces, si me permites, me explayo un poquito más. Respecto de la digitalización, bueno, lo sabemos, lo estamos atravesando. Este año, digamos, si bien es un proceso que ya lleva muchos años y que uno lo ve y lo vea desplegado muy fuerte en las organizaciones, sobre todo más grandes, hoy llegó a todos. Yo creo que hoy se democratizó a través de la pandemia y podemos ver cómo hasta los negocios más chicos están trabajando en sus canales digitales, en cómo atender a todos los procesos de negocio a través del trabajo remoto y de la tecnología, etc. Bien. ¿Qué ha pasado en España? En España yo diría que los cambios más importantes, que por cierto hemos intentado provocar desde el desarrollo organizacional, son precisamente aquellos que se vinculan con conceptos como la responsabilidad social corporativa, la prevención, la sostenibilidad, todo ello que de alguna manera acaba siendo un tema estrictamente cultural, es decir, conseguir que las culturas de las organizaciones evolucionen de tal manera que asuman, que se impregnen de verdad de estos conceptos de sostenibilidad, de prevención, etcétera, de igualdad, tema muy importante, es algo que hemos empezado a conseguir, en el que hay todavía mucho que hacer. Es decir, no hemos llegado a ningún puerto final, pero estamos en ello y sí que es verdad que ya se han empezado a conseguir resultados. Otro tema en el que también se están produciendo cambios importantes es en la estructura de la pirámide de poder, de la pirámide organizativa. Esta pirámide tiene tendencia cada vez más a aplanarse, a ser cada vez más plana, porque queda sustituida por un liderazgo corporativo. También aquí hay mucho que hacer, porque claro, nuestro tejido empresarial, como el de otros muchos países, está formado básicamente por pymes y micropymes, por empresas muy pequeñas, que a pesar de ser muy pequeñas, aportan más del 65% del PIB del país, ¿no? Transmitir a estas pequeñas organizaciones todas estas necesidades de cambio y toda esta necesidad de liderar el poder de la empresa de forma corporativa, pues es realmente difícil, pero estamos en ello y buenos resultados ya hemos obtenido. La opinión de Mariela Dunn en Panamá es la que sigue. Gracias, Daniel. Efectivamente, pues muy alineado en lo que está pasando también en España y también en Argentina. Y básicamente acá la transformación ha sido bastante fuerte en el tema tecnológico
y en el tema de trabajo en casa. Creo que estos dos han sido como el pilar de la transformación de algo que se veía muy lejos o por lo menos iba a tardar un poco más de tiempo y tuvo que hacerse muy rápidamente y buscar la forma de flexibilizar y poder alcanzarlo. Las empresas que sí manejaban una tecnología avanzada pudieron hacer muy rápidamente esa transformación y esos ajustes, pero las empresas que habían prolongado un poco el actualizarse o el tener una dinámica tecnológica más activa, pues cuando se habían programado, por ejemplo, a 6 meses, a 8 meses, salir a la luz con una tecnología más robusta, resulta ser que la pandemia te obliga a hacerlo ya, porque o lo haces ya o simplemente desapareces, entonces pones en riesgo toda la economía, todo el trabajo, a la gente, y esto ha sido sorprendente porque a pesar de que los cambios en sí generan mucha, a veces, negación, frustración y tristeza, la gente ha pasado por ese proceso que es totalmente natural en el ser humano, pero al mismo tiempo han accionado muy rápidamente y favorablemente para responder a esto. Se ha combinado el tema de trabajar a distancia y trabajar en casa y cómo buscar ese equilibrio entre casa y trabajo. No ha sido nada fácil, se han tenido que hacer muchos ajustes y la verdad es que acá en Panamá nosotros le llamamos que estamos pasando por periodo de estrés. Porque antes teníamos estrés todos los días, pero el estrés es el exceso de estrés que ahora estamos combinando con una y otra cosa que realmente se está haciendo difícil de manejar, pero no imposible. Entonces yo pienso que allí la gente ha estado respondiendo de una manera favorable, DO ha estado haciendo ese soporte y ese acompañamiento que se necesita, sobre todo porque en las organizaciones, tal cual como lo dicen los compañeros, también ha habido reestructuraciones, también personas que han tenido sus puestos de trabajo con un rol específico, han necesitado trascender a otras posiciones y todo eso ha llevado un movimiento de apertura y de nuevos conocimientos y DO ha necesitado incorporarse y ser parte de esa gestión y de esa transformación. Porque o eso o la economía sigue aún aumentando su parálisis. Entonces, yo pienso que ha sido muy interesante y yo soy de la opinión que cuando tenemos crisis es donde el ser humano probablemente saca lo mejor de sí mismo para afrontarlo en momentos de crisis. Necesitan fluir esas ideas, necesitan fluir todos esos pensamientos que aporten a salir más rápidamente de la situación en vez de que nos deje en un proceso de parálisis por análisis y que no sepamos cómo reaccionar ante un evento. Así que yo pienso que ha sido positivo y yo pienso que sobre todo ha sido una enseñanza para el ser humano en general de darnos cuenta que tenemos mucho potencial y muchas capacidades, pero no es hasta que estamos en una situación como la que estamos viviendo cuando realmente descubrimos todo lo que podemos ofrecer. Podemos inferir de sus respuestas entonces que ha habido pues prácticas, metodologías, modelos que han aparecido en el desarrollo organizacional para dar respuesta a estos cambios que ustedes se refieren. En el caso tuyo, Andrea Bertone, ¿cuáles dirías que son estos? En ese sentido, digamos, nosotros como metodología venimos acompañando a las distintas organizaciones en desarrollar programas que formen, que desarrollen a los líderes en estas habilidades, ¿no? Con foco en la innovación, en la diversidad, en ser líderes empáticos. Y ahí, como una novedad, digamos, metodológica, algo que usamos en los últimos tiempos y que da muy buenos resultados y que hoy por hoy se llevó a la virtualidad, es el Action Learning. Es esto de combinar, de desarrollar programas de capacitación, pero que combinen instancias de capacitación por ahí más formal, como seminarios o webinars en este caso, con
el implementar, que los líderes tengan el desafío de llevar estos conocimientos e ir implementando en sus organizaciones proyectos relacionados con estos temas. Estoy absolutamente de acuerdo con todo lo que se ha dicho. Efectivamente, aquí en este lado del mundo las cosas no son muy diferentes, ni mucho menos. Lo que aquí quizás hemos, en España sobre todo, y en otros países de la Unión Europea, estamos trabajando mucho con la gestión de los sentimientos, con la gestión de las emociones. Porque tal como se ha hablado, efectivamente vamos de cara a un liderazgo compartido. Es importante que los miembros de la organización formen parte de programas de formación, pero de formación real, de formación desde todos los puntos de vista. Porque durante muchos años hemos entendido la formación como algo exclusivamente técnico. Efectivamente, es técnico y hay que valorarlo como tal, pero la formación nos interesa que en este 80% que nos queda del siglo XXI, porque no olvidemos que ya hemos consumido un 20%, ¿no? En este 80% que nos queda del siglo XXI, la formación ha de ser integral. No solamente hemos de formar profesionales, es que hemos de mejorar personas. Hay que sacar lo mejor de cada persona. Porque a fin de cuentas, de todo lo que estamos hablando aquí, el activo más importante es la persona. Y por lo tanto, todo lo que hagamos por mejorar no solamente el conocimiento, el contenido técnico profesional de esa persona, sino hasta qué punto la podemos humanizar y hacerla responsable de que su misión en la organización es mejorarla. No solamente hacer aquello que le corresponde por organigrama o simplemente por responsabilidad, sino que tiene una de mayor de responsabilidad, que es la de ayudar a crear el futuro. Estamos muy preocupados con el futuro todos, sobre todo en este escenario de la pandemia que estamos todos sufriendo, ¿no? Y que ya empieza a ser demasiado pesado quizás también, ¿no? Estamos todos de acuerdo en que la incertidumbre lo cubre todo. Bueno, pero hay que de alguna manera transmitir al sí de las organizaciones que cuidado, no te dejes llevar por la presión de la incertidumbre y ves pensando en que a ti te corresponde hacer algo por crear el futuro. No lo crearemos todo el futuro, por supuesto, porque esto es imposible, pero sí que hay un segmento de ese futuro que podemos crear. Y en esta línea de formación, en esta línea de mantener, de crear todos estos que en el fondo son valores, creo que es realmente en donde pues, empezamos a ver cambios importantes, no solo en España, sino en algunos países de la Unión Europea. Y digo algunos porque Europa, mis queridos amigos, es muy compleja. No se puede hablar de una Europa, a pesar de que estamos en una Unión Europea, porque desde el punto de vista cultural hemos de hablar siempre de muchas y distintas Europas. Yo creo que es muy importante para nuestro público lo que nos tiene que decir María Ladún en Panamá. Fíjense que coincido mucho con los compañeros y básicamente enfocamos la visión en los líderes. Se necesitan líderes transformacionales que sean capaces de transformar. El tema es que la palabra suena muy interesante, muy bella, muy abarcadora, pero acá en Panamá decimos del dicho al hecho hay mucho trecho. Entonces, es importante la aplicación, ejecutar, demostrar, guiar, asesorar, acompañar. Y eso requiere de una técnica que yo le llamo el TED, tiempo, esfuerzo y dedicación. Y ese es algo que tenemos en contra algunas veces, porque la misma situación que estamos viviendo no nos permite poder hacer un alto y reflexionar y ayudar y hacer ese acompañamiento. Pero ¿qué implica esto entonces? Que se requiere para poder
brindar ese soporte a nuestros colaboradores, brindar ese acompañamiento, brindar ese, podríamos decirle, ese apoyo, requiere un poco más de esfuerzo de cada uno de nosotros. Y no es fácil, se entiende. Veámoslo desde la perspectiva de que todos somos humanos y de que todos estamos pasando por las mismas circunstancias, por las mismas situaciones probablemente. Lidiar con el ser humano, sus sentimientos y sus emociones no es fácil. Cada uno tiene una perspectiva diferente de asumirlo, de verlo y de vivirlo. Entonces es bien importante ver cómo yo desde mi liderazgo y sobre todo el mensaje para los líderes de desarrollo organizacional, cómo nos volvemos personas totalmente resilientes para entender la necesidad que están necesitando las organizaciones y cómo desde mi gestión yo puedo promover y proponer acciones puntuales que se puedan hacer. Y a eso le llamo yo empresas inteligentes. Las empresas inteligentes creen en el desarrollo de su gente, creen en potenciar las habilidades de su gente, creen en el desarrollo constante y máximo cuando nos estamos enfrentando a situaciones que nos han sacado totalmente de la zona de confort. Pero para eso se requiere una visión compartida, gerencial, donde todos podamos aportar resultados que den punto clave a la solución de los problemas. Creo que todos están de acuerdo en que existen nuevas tendencias en el desarrollo organizacional que están claramente identificadas y que ofrecen respuesta a las organizaciones, las que estas organizaciones están demandando en 2020. En tu opinión, Andrea Bertone, ¿cuáles serían estas nuevas tendencias? En mi área de trabajo, una de mis áreas de trabajo principales tienen que ver con learning, con capacitación, y ahí, bueno, si bien hace muchos años, más de 15 años, que se desarrollan modelos de capacitación blended learning, como los llamamos habitualmente, que es decir, que combinan capacitación presencial y capacitación virtual en distintas proporciones, este año 2020 fue clave para, digamos, salir con estos modelos, pero 100% online. Ahí, digamos, como mencionábamos antes, hubo mucha necesidad de seguir capacitando a las personas de las organizaciones, digamos, porque tuvieron que hacer su trabajo de siempre de una nueva forma, o porque tuvieron que reorganizarse y están haciendo otras actividades debido a la pandemia. Entonces, bueno, salimos con estas herramientas 100% online, y así como con el teletrabajo estamos viendo, digamos, todos los beneficios, con estas herramientas también había mucha resistencia hasta el año pasado, ¿no? En donde si bien uno agregaba un poco online, pero siempre lo presencial estaba y era de mucho peso, y bueno, hoy tanto líderes como participantes, como los referentes de capital humano, ven todo el valor que traen y todos los beneficios. Acá Argentina es un país muy grande, con mucho territorio, y por ejemplo, empresas grandes, por ejemplo, no sé, los bancos, hasta el año pasado daban programas en donde trasladaban a la gente de sus distintas sucursales a grandes ciudades con costos de traslado muy altos, con tiempos muy largos de capacitación, porque condensaban ahí varios días, que las personas no estaban tampoco en su trabajo habitual. Y hoy por hoy eso se reemplazó, se hace 100% online y obtenemos los mismos resultados, ¿no? Por supuesto con buenos diseños, con mucho trabajo por detrás para lograr que estos objetivos de aprendizaje se mantengan. Pero creo que eso es un beneficio muy grande y que va a continuar y que va a ayudar, así como la digitalización, a impulsar estos modelos. Efectivamente, la tecnología tiene ahora un protagonismo que no había tenido en toda la historia. Esto es evidente y hemos de estar atentos a todos los cambios que se nos echan encima. Porque claro, sí que es cierto que estamos ahora, pues gracias a los medios de la tecnología, podemos estar cada uno en nuestro país y parece que estemos sentados alrededor de una mesa. Esto es un gran avance, nadie lo puede discutir. Pero precisamente una de las cosas que a nosotros más nos preocupa, y a mí me preocupa especialmente, es establecer los límites de la tecnología. Porque también corremos riesgos con la tecnología.
Totalmente de acuerdo. Fíjense que justamente pienso que este cambio tan brusco que ha sucedido es justamente por no trabajar de forma anticipada o proactiva a posibles acontecimientos. Entonces, claro que el impacto ha sido muchísimo más fuerte y sin embargo, a pesar de que ha sido fuerte, las organizaciones han hecho todo lo posible. Y acá en Panamá les puedo comentar que una cosa que ha revolucionado y que ha dado muy buenos resultados, pero fíjense que no precisamente en organizaciones grandes o empresas fuertes, ha sido en la micro y pequeña empresa, que son gente pues que tenían sus pequeños negocios y que a raíz de esta situación tuvieron que volcarse totalmente al tema de la virtualidad para poder hacer las ventas de sus productos. Entonces, ¿qué nos damos cuenta con eso? A pesar de que estas empresas no cuentan con un desarrollo organizacional per se, ni con personas de desarrollo organizacional profesionales, fíjense que salió el tema de la innovación y el de no querer desaparecer del entorno comercial, que son un soporte muy importante en el país. Entonces, es bien importante ver cómo la metodología también tocó a las pequeñas empresas y a los microempresarios, la forma de gestionar su trabajo, la forma de llevarla a cabo y la forma de no desaparecer. ¿Qué podemos esperar del desarrollo organizacional en cuanto a la disciplina que integra a todas las ciencias del comportamiento humano, considerando un horizonte tan inestable como el que tenemos? A ver, yo creo que, digamos, vamos a tener el desafío una vez que salgamos de la pandemia, lo seguimos teniendo en el nuevo futuro, manejando toda esta incertidumbre, que creo que es el año de la incertidumbre. El principal desafío que vamos a tener a futuro va a ser sostener todos estos cambios, como decía recién Mariela. No solo en cuanto a las cuestiones buenas, sino también en un montón de marcas que nos van a dejar, o sea, la realidad y un poco también previniendo el futuro, digamos, uno trabaja hoy, pero no hay que ser, digamos, hay que ser realista y hay que tomar conciencia de que esta pandemia nos va a dejar muchas marcas a las personas y se van a ver en las organizaciones y desde el desarrollo organizacional y desde el punto de vista de lo humano vamos a tener que trabajar con todo eso, siendo mucho más empáticos, o sea, ahí sí vamos a tener que, como lo estamos aplicando hoy, pero no va a terminar tan rápidamente, y sosteniendo, bueno, todos los cambios y todas las cosas buenas y positivas que sí trajo, que sí vimos y que vamos a querer continuar, ¿no? Con ellas. Eso por un lado. Y por el otro lado, a nivel de futuro, bueno, tenemos que ser mente abierta, flexibles y estar siempre dispuestos al aprendizaje y a saber, digamos, incorporar todas las novedades y trabajar con las nuevas situaciones que se nos van a ir planteando, porque la incertidumbre va a continuar y el entorno va a seguir siendo buca cada vez más probablemente. Así que ahí yo creo que mente abierta, mucho corazón y ganas, ¿no? Queremos pasar la misma pregunta a Manuel Egea en España. Bien, es evidente que la pandemia está dejando cicatrices y dejará cicatrices muy importantes, tanto en las personas como en las organizaciones. Entonces, todas las derivadas estrictamente económicas que aparecen como consecuencia de la pandemia, y que todos sabemos las que son, ¿no? Los índices de paro, los índices de endeudamiento, pensar que vamos a entrar en una etapa de endeudamiento terrible, desconocida desde la Segunda Guerra Mundial. Nunca en esta etapa histórica los países, las economías y las economías más importantes del mundo estaban con un endeudamiento tan brutal como en el que tenemos ya en estos momentos y el que tendremos cuando finalmente se regularice el tema de la pandemia, que esperemos que algún día se regularizará. Entonces, todas estas derivadas económicas, no nos engañemos, en muchos casos marcan el ritmo. Entonces, nosotros, como expertos en desarrollo organizacional, hemos de ser capaces de
teniendo en cuenta esa realidad económica que va a cuestionar muchas decisiones, inevitablemente, de ser capaces de hacer de palanca para que no se retroceda en todo aquello que se ha conseguido en los últimos 20 años, en todo aquello que se ha conseguido en igualdad, en todo aquello que se ha conseguido en responsabilidad social corporativa, en todo aquello que se ha conseguido en muchos aspectos que de alguna manera han mejorado la calidad social de la ciudadanía. Hemos de trabajar para que esto no ocurra, porque el riesgo existe. El riesgo existe. Las derivadas económicas son tan potentes que nos pueden conducir a situaciones que desde nuestra visión, desde el punto de vista del desarrollo organizacional, serían contradictorias. Incluso podrían poner en peligro mucho del trabajo realizado. En este aspecto hemos de tener los ojos muy abiertos y no dejarnos llevar por ese tsunami de la economía que existe y que existirá, pero que nosotros hemos de ser capaces de cabalgar sobre él, de controlarlo, dominarlo si es posible y, como he dicho antes, ser capaces de crear nuestro propio futuro. Finalmente, vamos a pedirle su respuesta a Mariela Arango. Podría decirles que yo diría que lo que podríamos esperar de DEO, y a lo cual los invito, es a que podamos seguir trabajando en la resiliencia, en la flexibilidad y en la inteligencia emocional. Se va a necesitar mucho para lo que ya se empezó, para lo que estamos y para lo que viene. Entender que esa inteligencia emocional un poco más fortalecida nos va a permitir adoptar todos estos cambios con una visión diferente, con un norte diferente, y que vamos a ser personas que vamos a poder ayudar a otras personas a que puedan sentirse mejor, a que puedan desarrollar mejor y a que quieran y puedan continuar a pesar de las circunstancias que estamos viviendo. Entonces, una DEO más humana, mucho más empática, mucho más comprensible en todo lo que está sucediendo y un poco más internalizando las verdaderas necesidades que tienen sus equipos de trabajo para trasladarla en planes puntuales que respondan a esas necesidades, que sea muy eficiente en todo lo que se va a proponer para los profesionales de hoy en día, entendiendo que las empresas, y lo dije hace un rato, las empresas inteligentes son aquellas que son capaces justamente de no ver la capacitación como un gasto, sino como una inversión en el talento humano y el fortalecimiento de las capacidades de la gente, donde si queremos crecer a pesar de la pandemia, eso necesita ir acompañado de un buen desarrollo de tu talento humano. No son cosas separadas, necesitamos ir juntos. Va la productividad, pero esa productividad se logra con la gente y la gente necesita estar fortalecida y preparada para alcanzar las metas que se quieren lograr. Y que frente a un panorama de pandemia que ya lo está haciendo bastante difícil, entonces se requiere invertir más tiempo, esfuerzo y dedicación en potenciar las habilidades de tu gente si queremos salir de esto con vida. Muy bien. Muy bien, muy bien. Pues queremos agradecer a nuestro público que nos haya acompañado en esta mesa de expertos. Hemos traído a verdadera gente que se ha capacitado mucho, que tiene una trayectoria, como ustedes lo han podido apreciar en los conceptos que han compartido, una trayectoria sumamente relevante y muy sólida. Agradecemos entonces a todos ustedes, Andrea Bertone en Argentina también por participar, Manuel Egea en España y Mariela Arango en Panamá. Muchas gracias a todos ustedes. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Gracias.